Buenos días, esta semana me toca disertar sobre la evaluación e intervención fonoaudiológica en niños con TEA. Mi nombre es Francisca Cáceres Díaz y mis profesoras guías son la fonoaudióloga Paula Ponce y la fonoaudióloga Paola Fernández. Bueno, para hacer un recordatorio de lo visto anteriormente, ¿qué es el TEA? Bueno, como dice ahí, es un trastorno del desarrollo neurológico definido por las deficiencias en la comunicación, la interacción social y acompañado por patrones de comportamientos, intereses y actividades que son restringidos y repetitivos. Dentro de los criterios diagnósticos según el DSM-5, sabemos que este es un trastorno del neurodesarrollo, por lo cual tenemos distintos ejes. El primer eje habla de las deficiencias persistentes de la comunicación social y la interpretación social en diversos contextos. Por ejemplo, cuando hay estos niños tienen una aproximación social anormal, no mantienen una conversación, incluso a veces que ni siquiera la inician. También no presentan contacto visual, son una de las características que se pueden observar en estos niños. También tenemos la presencia de patrones de comportamientos, intereses y actividades restringidos y repetitivos. La presencia, por ejemplo, de estereotipias motoras, frases idiosincráticas y también la insistencia de una misma rutina y no generar estos cambios de rutina son muy característicos también de estos niños. También los síntomas deben presentarse en la primera infancia, aunque pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales excedan las limitadas capacidades. Y el punto 4, que el conjunto de síntomas crea interferencia en el funcionamiento del día a día. Bueno, la evaluación fonoaudiológica tenemos dos posibilidades de pacientes que presenten el diagnóstico de TEA y los que no presentan el diagnóstico de TEA. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar los niveles del área del desarrollo. Por ejemplo, vamos a evaluar el nivel motor, cómo observamos a nivel motor, lo cognitivo, lo sensorial, lo conductual. También evaluamos adentro acá lo emocional y la actividad de su vida diaria, o sea, cómo es su vida día a día. En la comunicación vamos a hablar de las conductas comunicativas. Por ejemplo, si tiene interés comunicativo, si inicia una conversación, si la mantiene, por ejemplo. También evaluamos las habilidades prelingüísticas, los niveles lingüísticos precursores del lenguaje. Aquí evaluamos todos los niveles, tanto en la expresión como en la comprensión. También tenemos que evaluar el habla y la alimentación. ¿Cómo obtenemos la información? Bueno, la información la vamos a hacer a través de entrevistas hacia los padres o los cuidadores del niño, una evaluación directa al niño. También es importante, si es necesario, por ejemplo, visitar el establecimiento educacional o el hogar. También revisar los informes de otros profesionales, por ejemplo, como la educadora, el neurólogo, etc. Cuando hablamos de una evaluación directa al niño, esta evaluación puede ser informal o formal o informal. Cuando hablamos de una evaluación informal, es que la vamos a realizar a través de la observación clínica. Esta es una evaluación como semiestructurada a través de objetos o imágenes, o también incluso a través del juego, según siempre viendo los intereses que tiene el niño. Cuando hablamos de una evaluación formal e informal, es que también vamos a hacerlo a través de instrumentos que son informales, o sea, formales, y a través de la forma de la observación clínica. Esta quiere decir aquí que vamos a combinar una evaluación estructurada donde se aplican estos instrumentos formales y también lo vamos a ver a través de la observación conductual, cómo se comportan a través del juego o a través de imágenes y todo eso. Bueno, la observación clínica, como dice ahí, es la necesidad de organizar la información, que son la información de las conductas del niño, a observar a través de la observación de diversas áreas del
del desarrollo. Bueno, la observación clínica también se puede hacer a través de una pauta de observación, en donde tú vas a ir tiqueando las conductas que observas y las que no observas. Bueno, la evaluación fonoaudiológica, bueno, durante este proceso de la evaluación fonoaudiológica podemos observar distintas sintomatologías relacionada con los criterios diagnósticos del TEA. Y aquí podemos detectar las señales del TEA y las cuales son descritas, como dice por Rebecca Lambda. Bueno, a los 6 meses ya los signos aquí son mucho más sutiles. El temperamento es mucho más pasivo, tiene conductas demasiado pacíficas y calmadas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras está con sus padres o con el primer socializador, ahí va a optar por unas conductas mucho más pasivas y calmadas. También presenta menor duración en la atención a los padres. A los 12 meses hay un pobre o inusual contacto visual, una limitada reciprocidad social, también una sonrisa social mucho más disminuida, hay una menor frecuencia de la búsqueda para interaccionar con otras personas, no mira a los adultos que son su vínculo para comprender situaciones. Son niños que en realidad no, como dice, no presentan, no presentan contacto visual. También no imitan, tienen posturas también corporales más inusuales y presentan mucha fijación en partes de objetos o en el movimiento. A los 14 meses, por ejemplo, tienen una baja respuesta y reciprocidad social. Por ejemplo, aquí son niños que no atienden a su nombre. Son infrecuentes iniciación de atención conjunta y también respuestas a claves sociales, como por ejemplo el hola. Tienen una imitación infrecuente al juego, presentan retrasos en el lenguaje y tienen intereses o juegos repetitivos y estereotipados. Y aquí aparece, por ejemplo, como que hay una obsesión con algún tipo de juguete. También estos van acompañados con signos sensoriales y motores. Por ejemplo, una pobre coordinación y planeamiento motor, se presentan movimientos corporales inusuales, respuestas sensoriales atípicas al ambiente. Y aquí aparece lo que es el hipoactivo frente a distintos estímulos. Por ejemplo, son niños que tienen dificultades en la regulación de emociones. Bueno, hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo, la ausencia de síntomas en los 18 meses no hay que descartar que posteriormente pueda tener un posible diagnóstico de TEA. Para esto también es importante los buenos predictores antes de los 36 meses. Bueno, y hay que tener como ojos con estas señales o signos de alerta. Por ejemplo, si el niño no responde al nombre, el contacto visual que es disminuido, al igual que la sonrisa social disminuida, una conducta motora atípica, por ejemplo, respuestas sensoriales atípicas al ambiente, también es importante verlo. La hiperactividad en algunos tipos de estímulos. Por ejemplo, la dificultad de transición de una actividad a otra y también la pobre coordinación y planeamiento motor son signos de alerta en los cuales hay que tener ojo antes de los 36 meses. Cuando hablamos del lenguaje, el lenguaje, bueno, en niños con TEA se puede observar, por ejemplo, en el uso repetitivo, una poca iniciativa, no respeta turnos y también no responde. Por ejemplo, cuando se le pregunta algo o no responde por su nombre, presenta mayor dificultad. En la forma, son niños que tienen pocas palabras y tienen una jerga propia.
en contenido hay un retraso en lo que es el nivel de léxico y semántico. También es importante hablar sobre el juego en los niños con TEA. Por ejemplo, tienen conducta de desadaptación. Por ejemplo, tienen conductas muy agresivas o que son niños que hacen mucha pataleta. También déficit en regular las emociones, en dificultad en tolerar cambios, déficit en resolver problemas. También son niños muy persistentes, tienen dificultades para responder múltiples estímulos simultáneamente. Hay una ausencia de juego social también. Bueno, y a continuación vamos a ver un video en donde vamos a ver cómo es el juego de los niños con TEA, a comparación de un niño con desarrollo normal. Bueno, este niño tiene signos de TEA. Bueno, el niño ve interés en sí en el juguete como se ve ahí, que es el teléfono, pero en sí no comparte su interés con los demás, por lo cual no los integra, solamente juega él solo. También no existe, durante el video se logra observar que no existe un seguimiento visual. El momento en que la madre lo llama, el niño no responde por su nombre, tampoco no ofrece el teléfono a otros para que jueguen con él, sino que juega él solo. Bueno, el primer niño no presenta signos de TEA. Bueno, el niño es un niño que integra durante el video a la terapeuta durante el juego, le llama la atención los juguetes. También es consciente de las demás personas que están a su alrededor. Por ejemplo, por eso integra sin ningún problema a la que la está evaluando. Presenta seguimiento visual. También es un niño que presenta imitación. Bueno, dentro de las señales de alerta para la detección entre los 18 y 24 meses para niños que pueden presentar TEA, tenemos la área de la comunicación, área social y la área de intereses repetitivos y estereotipados. Por ejemplo, en la área de comunicación se caracteriza, por ejemplo, que los niños no responden al nombre cuando son llamados, por ejemplo. Hay dificultades en la comprensión del lenguaje, hay una ausencia de comunicación no verbal, hay una limitación en el contacto visual, hay una ausencia también de gesto, como por ejemplo el señalar algo, no lo presentan. En el área social no se interesa por el otro, hay ausencia de la imitación, hay dificultades en la interacción social, también una falta de interés o compartir sus intereses y alegrías con otros. También una limitación del juego simbólico, también limitaciones en tanto la expresión y comprensión de emociones. Y en los intereses repetitivos y estereotipados encontramos respuestas inusuales a estímulos sensoriales, movimientos motores más extraños y repetitivos. También aparece el juego repetitivo y también son muy resistentes al cambio. Bueno, como dice en la diapositiva, dice que la detección precoz debe tenerse en cuenta las necesidades de la persona que tiene TEA, necesidades de la familia y siempre tornarlo dentro del contexto y situaciones específicas en que se van acompañando a cada persona. Bueno, dentro de los instrumentos de la detección, bueno, estas se van a basar en buscar los síntomas. Se basan en buscar síntomas, por ejemplo, en las alteraciones de la comunicación e interacción social y los intereses restringidos. Y encontramos 3 instrumentos. Vamos a empezar con el MChat. El MChat
tuvo una adaptación por la Universidad Católica del Norte, en la cual el MChat es un cuestionario, lo cual es una herramienta de detección en 2 etapas que responden los padres para evaluar el riesgo si el niño puede presentar trastorno de espectro autista. Son válidos para niños entre 16 y 30 meses de edad. También hay que tener en cuenta que aunque el niño no pasa este cuestionario, no quiere decir que no pueda tener riesgo de padecer el trastorno de espectro autista. Por ejemplo, también tenemos 2 opciones en este proceso de detección, que puede ser positivo para TEA o negativo para TEA. En el caso que sea positivo para TEA, hay que derivar un equipo que sea especialista para una evaluación diagnóstica y así poder intervenir y tratarlos de forma mucho más inmediata. Bueno, dentro de los instrumentos como de evaluación diagnóstica, estos ayudan en sí a los padres a comprender a su hijo, a saber qué está sucediendo y las necesidades que tiene. Y también sirve para resolver las dudas que tiene el padre y a orientarlos. Y para saber cómo va a ser el proceso de ahora en adelante. Bueno, y aquí encontramos para una evaluación diagnóstica, encontramos el instrumento, el ADR. Bueno, el ADR consta de 93 preguntas que tienen 3 dominios, lo que es lenguaje y comunicación, interacción sociales recíprocas, comportamientos repetitivos y estereotipados e interés restringido. Bueno, este instrumento va a identificar los síntomas que son asociados al TEA, que puede estar dado por el criterio diagnóstico del DSM-5 y el ICD-11. Este instrumento se aplica desde los 2 años, tiene una duración de 90 a 180 minutos, lo cual es bastante largo, y su administración no pueden llegar a administrarlo, sino que hay que capacitarse para poder aplicar el ADR. Luego tenemos el ADO2, que esta es para una observación estandarizada y semiestructurada de las conductas asociadas al TEA, lo cual vamos a observar la comunicación, la interacción social, el juego y el uso de materiales, también conductas y intereses repetitivos. También este instrumento ayuda a crear un mundo social en donde a través de actividades más semiestructuradas y estructuradas para ver las conductas que va a tomar el niño. Este se aplica desde los 12 meses hasta la adultez, tiene una duración de 40 a 60 minutos y las conductas individuales son codificadas y se usan como un algoritmo para determinar cómo se va a clasificar.